Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer programa, el podcast Elecciones 2024. Hoy tenemos de invitado a Gustavo Sánchez. Él es candidato al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por Baja California. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Janet. Gracias por esta invitación. Con mucho gusto para poder platicar hoy y sobre todo también dirigirnos a tu auditorio. Gracias. Muy bien, pues empezamos. Lo que queremos saber todos, después del rompimiento con el PRI, ¿cómo se lleva esta fórmula con Guadalupe Gutiérrez Fregoso? Bueno, decirte que, número uno, no hay ningún rompimiento. La Alianza Fuerza y Corazón por México, que es la única alianza que se hizo a nivel nacional pensando en la campaña federal, y esto es importante que se diga, el origen de la alianza siempre fue respecto a la campaña federal, y se dejó a los estados la posibilidad de que donde se pudiera construir una alianza similar se intentara, y donde no se pudiera, pues no se puede, ¿no? Hoy la alianza federal de 4 fuerzas muy importantes, el PAN, el PRI, el PRD y la ciudadanía, esos socilovers vestidos de rosa que han salido a tomar la calle y que se han organizado, es una cuarta pata de esta mesa importante, sigue más fuerte que nunca. En Baja California, si bien es cierto, hubo un intento de ir también a una alianza en lo local, finalmente no se pudo lograr. Yo en lo personal lo veo como una fortaleza, y te lo digo sinceramente, porque finalmente en los 7 municipios, pues no habrá solamente 7 candidatos a alcaldes que estén empujando la campaña federal, sino en el caso particular, pues ahora habrá 21 candidatos, si hay 7 del PAN, 7 del PRI y 7 del PRD, que tienen a la misma candidata para presidenta de la República. Esto es, habrá más voces que estén hablando por la campaña federal. Bueno, para presidenta sí, pero y para los candidatos ¿Y senadores federales igual? Pero no se atomiza el voto para la oposición respecto a lo estatal. Bueno, evidentemente que al haber más opciones en la boleta, hay esa posibilidad que tú comentas, ¿no? Ya será tarea de cada candidato a presidente municipal y a diputados locales llevar a cabo una propuesta que haga que atraiga los más votos posibles. Gustavo, tú ya fuiste alcalde. ¿Por qué buscar una senaduría ahora? Bueno, muy buena pregunta. Como bien lo dices y seguramente pues muchos de los gente y personas que lo están hoy viviendo lo saben, tuve el honor, no hay otra palabra, el honor de haber sido el alcalde de esta ciudad, llevar en tus hombros con mucha responsabilidad el destino de más de 1 millón de habitantes no es cosa menor, porque un presidente municipal tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad de 1 millón de mexicalenses. Tienen la responsabilidad de que los servicios públicos se presten con calidad y calidez en el municipio de Mexicali. Y la experiencia que nos dio esta responsabilidad que nos dieron los mexicalenses en las urnas nos sirvió sin lugar a dudas, Dianet, para saber que desde el servicio público se puede trascender de una manera importante. Te confieso que una vez que yo terminé esa responsabilidad, regresé a mi despacho, soy abogado fiscalista, regresé a donde he trabajado los últimos 36 años de mi vida. Yo no soy un político de carrera ni de tiempo completo. Yo he trabajado en mi oficina, en mi despacho, en una empresa de servicios que tengo como abogado fiscalista 36 años y únicamente cuando yo he sentido, y aquí viene la respuesta que me preguntas, cuando yo he sentido la necesidad de, no voy a decir un llamado, sino la necesidad de que hay la urgencia de aportarle a la comunidad, lo he hecho. Así fue cuando fui alcalde, porque Mexicali estaba pasando un momento complicado y difícil en ese tiempo de la alcaldía en tema de servicios y demás. Hoy veo que hay un tema preocupante en el país, Janet, y ese tema preocupante se llama Estado de Derecho, legalidad. Preocupa mucho en un país cuando se está viendo que hay desde el gobierno federal acciones dirigidas con toda claridad a someter a las instituciones de este país. Si algo a este país le urge, Janet, son los contrapesos. Los contrapesos en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Soy abogado de profesión, conozco el proceso legislativo, fui diputado del 2013 al 2016, no voy a ir a aprender al Senado cómo se legisla, sé del debate, me gusta el debate parlamentario, pero hoy a este país le urgen los contrapesos. Nunca más debe haber un Senado como lo hay hoy, de rodillas ante el presidente de la República. Bueno, mencionas la palabra debate parlamentario y es algo a lo que los legisladores de Morena, pues es un concepto que no conocen, ¿no?
todas las iniciativas pasan Mayoría. sin ninguna discusión. ¿En qué medida aportaría la oposición, pues, aunque sean minoría? Digo, no, ojalá que haya de verdad un contrapeso en los congresos, es importante, pero bueno, es muy notoria esta sumisión Sí, sin de los duda, legisladores. sin duda. Yo aquí haría una reflexión, Janet. Eh, en las grandes democracias del mundo actualmente, los países muy desarrollados, Inglaterra, Alemania, España, Estados Unidos y demás, el poder político está en las asambleas, en los congresos. La fuerza de las decisiones están en los congresos de esos países. El primer ministro en España, el primer ministro en Alemania, es importante la figura, pero donde se deciden las cosas es en el Parlamento. Y en eso en México hace mucho que no pasa. En México, en el Parlamento deben decidirse las cosas. Debe haber una discusión de altura, de mucha capacidad de lo que se está discutiendo, pero algo también muy importante, y te lo voy a decir con toda claridad. Yo espero que en el próximo Senado de la República ningún partido tenga mayoría. Ningún partido. Que el PAN tenga sus 28, 30 senadores, que el PRI tenga sus 28, 30, que el PRD tenga igual número de, pues, Morena igual, MC sus 3, 4, si no pierden el registro, ¿verdad? Pero que tengan ahí esos 2, 3 senadores, pero que al final ningún partido diga yo tengo la mitad más uno, porque eso va a obligar a los consensos, va a obligar a la discusión parlamentaria de altura, a tomar la tribuna para ahí debatir. Pareciera que hay miedo al debate y cuando lo llega a ver es con ofensas, es con insultos, y eso no debe pasar en un país que se jacta de ser democrático, en un país que se jacta de ir en avanzada hacia el futuro que hoy nos depara a México. Por eso yo vislumbro que así exista el próximo Senado. Nadie tenga mayoría y todo tendrá que salir por consenso. Lo que conviene, pasa, y lo que no conviene, no va a pasar. Muy bien, vamos a regresar un poco al proceso de selección de candidatos. Tú competiste con Guadalupe Osuna Millán, Correcto. que fue gobernador y por lo tanto pues parecía que tenía un peso mayor en influencia y posibilidades al tuyo. Sin embargo, bueno, pues tú te quedas con la candidatura. Me platicabas después de esa elección que tú insististe en ver primero a la gente que tenía que decidir, que decía, no, es que ellos, ni hables con ellos porque ya son de Osuna Millán, ¿no? Fíjate, en la selección, en la convocatoria que el partido emitió para seleccionar al candidato al Senado de la República, efectivamente nos inscribimos, nos registramos 2 personas. Mi amigo José Guadalupe Osuna Millán, una persona que yo estimo porque lo conozco hace más de 30 años, tengo con él una amistad. Él y yo platicamos cuando nos registramos, antes de registrarnos, y hablamos de que pues, finalmente nos movía lo mismo, buscar que en México hubiera, como te he dicho, estos equilibrios y estos contrapesos en el Senado de la República. Y la convocatoria es muy clara, tenían que decidir quién sería el candidato, lo que son los consejeros de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional, que están en Ensenada, Tijuana, Mexicali, Tecate, etcétera. Son 38 consejeros. Y bueno, pues había que darle la vuelta a esos 38 consejeros, había que verlos. Y sí, algunos estaban abiertamente apoyando al candidato Osuna Millán. Y yo decidí que iba a hablar con todos. Y me decía, oye, es que no tiene caso. No. En política nunca des por asentado todo. Y ahorita que a tu pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que en política no hay nada escrito. En política hay que trabajar día a día, hay que chambearle mucho. Yo le di prácticamente 3 vueltas a cada consejero y finalmente pues obtuve la confianza de ellos. Muy bien. ¿Cómo calificas el trabajo de los actuales senadores por Baja California? ¿Qué les falta? ¿Qué sí han hecho? ¿Qué no han hecho? ¿Qué aportarías tú en el Senado diferente? Bueno, yo el trabajo del Senado actualmente lo partiría en 2. Por un lado, la mayoría. Esta mayoría simple que no es calificada en este momento, afortunadamente, y eso ha permitido que no pasen y se aprueben algunas iniciativas que son, sin lugar a dudas, de gran perjuicio para este país. Aquellas iniciativas constitucionales que pretendían controlar al INE, esas iniciativas constitucionales que pretendían debilitar la autonomía del Poder Judicial, no pasaron en el Senado porque no hay una mayoría calificada, que es lo que hoy pretende Morena, tener mayoría calificada, y no podemos permitir por ningún motivo que esa circunstancia
suceda, porque entonces se concentra el poder en una sola persona. Yo clasificaría el trabajo entre los senadores que están alineados al partido Estado, gobierno de Morena, donde difícilmente ves que le cambien una coma a las iniciativas que llegan al Senado aprobadas por la Cámara de Diputados. No voy tan lejos, el presupuesto de egresos que envió el presidente en septiembre del año pasado y que se vio en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión. No le cambiaron, Janet, ni una coma, ¿eh? Ni una coma se atrevieron los diputados de mayoría de Morena, PT y Verde a cambiarle una coma al presupuesto. ¿Y por qué habrían de cambiar una coma? Bueno, por sencilla razón, porque traía, por ejemplo, previsto un endeudamiento para los mexicanos de 1.9 billones de pesos. Hoy los mexicanos estamos más endeudados con 1.9 billones de pesos. ¿Y por qué se tiene que endeudar tanto un gobierno para un solo año, para el 24? ¿Por qué? Porque el dinero que se tiene sobre el ingreso petrolero más el ingreso tributario de los impuestos que se están recaudando ya no alcanza para mantener el ritmo que hoy tiene un gobierno donde está derrochándose el dinero en obras, por ejemplo, que no tienen sentido alguno. Y no voy tan lejos, el Tren Maya, que está costando 3 veces más de lo que se dijo originalmente. Y esas ocurrencias se tienen que pagar y el dinero que tiene que salir, si no alcanza del petróleo, si no alcanza de los impuestos, pues a endeudar al país. Y es una irresponsabilidad que los senadores, que los diputados de Morena hayan levantado la mano sin más ni más, sin insistir. Y otros temas más que en el Senado, igual los senadores han aprobado de Morena. La oposición ha hecho su parte, ha intentado dar la pelea. Pero repito, cuando tienes una planadora en el Congreso de la Unión o en el Senado, esos esfuerzos son realmente de poco resultado porque hay una sinrazón. La sinrazón lo puedes ver, hombre. No vayamos tan lejos, Janet. Te recordarás tú cuando se intentó el famoso Plan A para someter al INE en su estructura y demás, eran reformas constitucionales. En ese sentido, en la Cámara de Diputados se aprobó, en las senadores no, porque no tenía mayoría calificada. Pero el día que en el Senado no se aprobó el Plan A la hora se estaba presentando en el Congreso de la Unión, recordarás, el famoso Plan B. Y a la hora y media de presentado en el Congreso de la Unión la iniciativa del Plan B, se estaba ya discutiendo con dispensa de trámite. Y a las horas estaba ya aprobado. Eso es lo que no puede pasar en este país. No es posible que pretendas mover 7 leyes orgánicas que da el Plan B de materia electoral y que en 2 horas, 3 horas esté ya todo aprobado porque tienen simplemente la mayoría. ¿Qué es lo que hacen? Dejan que algunos diputados se desahoguen de oposición, que se suban, y nunca falta el diputado de Morena que dice, moción de orden, creo que está suficientemente discutido el tema y a votar, vámonos. Y viene la planadora. Se aprobó también en el Senado porque eran leyes orgánicas, no requería mayoría calificada, pero afortunadamente la Suprema Corte de Justicia pudo poner orden en una sinrazón que era controlar la autonomía. Esa es la importancia de tener contrapesos en el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son los temas prioritarios que impulsarías tú en el Senado? ¿Tienes algunas cuestiones específicas que quisieras impulsar? Pues muy en particular, en 2 sentidos, Janet. Primero, lo que me he encontrado estos 21 días de campaña que he recorrido ya todos los municipios. En estos 21 días ya recorrí todos los municipios de Baja California. El tema número 1 que nos dice la gente, la inseguridad. A donde vaya, al municipio que vaya, nos dice la gente, senador, la inseguridad. De cada 10 personas que platico, 8 me hablan de la inseguridad, del cobro de piso que están teniendo en sus negocios, de la cantidad de homicidios en este país, Janet, en estos 5 años, más de 185,000 asesinados, datos del gobierno, que ya rompen cualquier récord de algún sexenio, más de 100,000 personas desaparecidas en este sexenio, 800,000 casi muertes del COVID, que no fue culpa del gobierno del COVID, lo que sí fue culpa del gobierno federal fue el mal manejo del COVID. Sumas tú esas cantidades, 1 millón de mexicanos ya no están en este sexenio, por cuestiones que tienen que ver con el gobierno federal. Y este tema de la inseguridad y demás, pues claro que está premiando y de manera muy fuerte en este país, cuando el principal responsable de poder tener la circunstancia de cuidar a los mexicanos nos dice abrácenlos a los delincuentes, no balazos, ¿no? El primero que debe estar, el que debe tener por delante la seguridad de los mexicanos es el que dice, el que saca su pañuelo o que los va a acusar con sus abuelitos de que se andan portando mal.
Eso no puede pasar en este país. Hoy por hoy tenemos que entrarle de lleno al tema de la inseguridad. ¿Qué temas hay que impulsar en el Senado de la República? Y los recojo de lo que la gente me ha dicho. Mucho he platicado con madres trabajadoras, mujeres valientes, mujeres que con mucho esfuerzo, como madres jefas de familia, sacan adelante a sus hijos y me dicen, senador, si regresa, si usted va al Senado, le encargo que regresen las escuelas de tiempo completo, me dicen. Hace 6 años había escuela de tiempo completo y nuestro hijo salía hasta las 3, 4 de la tarde. Yo salgo a trabajar de la maquiladora a las 5 de la tarde y en aquel tiempo mi hijo nomás estaba 1 hora solo. Ahora sale a las 12 del día y se pasa 5 horas, mi hijo de secundaria, en la casa solo, mi hijo, con las consecuencias de net que tienen que un joven de secundaria, prepa, ande 5 horas en la calle y pueda caer en temas de vicios y demás. Nos dice también la gente, las mujeres sobre todo, que regresen las estancias infantiles. El gobierno federal las quitó, argumentando que había mucha corrupción. La gente tal vez no lo sepa, pero las estancias infantiles que hubo en los sexenios de Peña Nieto, de Calderón, de Fox y demás, eran participativas. ¿Qué es esto? El gobierno federal fondeaba o subsidiaba parte de esas guarderías. Los padres de familia pagaban otra parte, pero tenían dónde dejar a sus hijos. Este gobierno las quitó, argumentando que había mucha corrupción en el funcionamiento de guarderías. No hay hoy que yo sepa una denuncia o alguien en la cárcel por esa supuesta corrupción que había en el sistema de guarderías. Pero lo que es peor, el presidente cuando las quitó dijo, no hay problema, hombre, que los abuelitos se encarguen de cuidar a sus nietos. Eso fue lo que dijo el presidente. Esa fue la solución a un problemón que hoy me dicen las madres trabajadoras en la calle. Por favor, que regresen las guarderías infantiles, las necesitamos. Y el tema que más recurrente también me dicen es que regrese el seguro popular. Dice, nos da miedo cada vez que vamos a ir al hospital, seguro social, hospitales generales, la respuesta de no hay medicamentos, no hay medicina. Sí, nos llega un apoyo de 2, 3 mil pesos al mes que se va en eso, que se va en medicinas para mi padre, para mi madre, porque no hay medicinas en el sistema de salud mexicano. Esos temas, Janet, son los que urgentemente hay que legislar llegando al Senado de la República para restablecer lo que estaba bien hecho en este país y que funcionaba. Dejar lo que se ha hecho bien también en este sexenio, porque no todo es malo, pero todo aquello que se quitó y se destruyó, tenemos que reconstruirlo y solamente se va a lograr si, repito, se logra que no se tenga mayoría por Morena en las cámaras y en el Senado de la República. En estos días que has estado recorriendo el estado, ¿cómo percibes tú la opinión que tiene la gente respecto a los programas sociales? ¿Crees que influirá en el sentido del voto? Fíjate que esta pregunta que me haces de los programas sociales es bien importante y te voy a decir por qué. Mucha gente piensa que los programas sociales empezaron en este gobierno. Los programas sociales han existido desde hace muchos años y ahora aquí te hablo con conocimiento de causa. Cuando fui presidente municipal, teníamos mi esposa Margarita en el manejo del DIF municipal unos programas sociales muy importantes. Al año, si no mal recuerdo, bueno, los 3 años que estuvimos en el gobierno municipal, fueron más de 70 millones de pesos a través del DIF y Desarrollo Social que se entregaba a madres trabajadoras, jefas de familia, a adultos mayores, a gente con discapacidad, a jóvenes estudiantes, y aquí voy a decir algo importante, que acreditaban la necesidad de ese apoyo. Y digo esto porque hace unos días estuve en una reunión con empresarios en Tijuana que amablemente me invitaron a cenar ahí en Tijuana y salió el tema de los apoyos sociales, ¿no? Y eran como unas 10 personas y de 10 que estaban ahí, empresarios de muy buen nivel, a 8 les llega el apoyo de adulto mayor. Hablo de personas propietarias de parques industriales, de grandes empresas. Y yo creo que los apoyos sociales deben continuar para aquellos que lo necesitan. Pero ¿cuántos millones y millones mensuales se está gastando en apoyos sociales para quien no lo necesita? Para quien no tiene necesidad. ¿Cuánto podríamos hacer? ¿Cuánto podría hacerse en el país con esos apoyos donde, repito, hay gente que no está necesitado de ellos para subsistir? Porque hoy en San Quintín, que estuve allá, les urge un hospital de especialidades, que por cierto el presidente les prometió el día que arrancó su campaña presidencial ahí en San Quintín. La gente no tiene hospitales en San Quintín y tiene que trasladarse 3 horas y media a Ensenada para poder ser atendido. La gente en San Quintín no tiene agua potable. De 214 colonias, solamente 70 tienen agua potable. Ahí debería estar en gran parte el dinero
que por cierto es de todos los mexicanos, porque esos apoyos sociales que reciben los adultos mayores y los jóvenes, muy importantes, sobre todo aquellos que lo necesitan, y van a continuar, porque ya Xochitl lo prometió, en adultos mayores está proponiendo bajar a 60 años el apoyo social, y en los jóvenes aumentarlo si y solo si acreditan que están inscritos en prepa y en universidad. Esto es, que lo usen para estudiar. Eso es dirigir con más precisión el apoyo social que viene de los impuestos que todos pagamos, porque luego pensamos que el presidente es el gran dador de los apoyos sociales. Yo le aplaudiría al presidente si los apoyos sociales los pagara de su bolsa, ¿verdad? Es como cuando yo recuerdo que hice muchas obras como alcalde y la comunidad me decía, gracias por la pavimentación, gracias por el alumbrado público, y yo decía, no me den las gracias, pues si ustedes lo pagaron con su predial, ustedes lo pagaron con sus impuestos. El día que yo pavimento una calle con mi dinero, entonces sí denme las gracias. Pero la gente piensa que los apoyos que reciben es una dádiva gracias al presidente. Claro que no, hombre. Ese dinero viene de los impuestos que todos pagamos. En tu experiencia como alcalde, ¿cómo ves el gobierno actual de la alcaldesa Norma Bustamante? ¿Cómo comparas todas las obras y lo que fue posible y lo que no fue posible hacer en tu periodo con lo que se está haciendo ahora? Fíjate, yo siempre lo he dicho, gobernar un municipio no es cosa sencilla. El municipio es la célula de gobierno más cercana a los ciudadanos. No hay gobernante más cercano que un alcalde. Al gobernador es difícil que lo veas a veces, viaja mucho, se mueve en todo el estado, y al presidente pues ni se diga. Pero el alcalde, ese sí lo ves. Por lo menos yo todos los miércoles tenía miércoles ciudadano y ahí atendía a los ciudadanos. Así que me podían ver los miércoles cuando teníamos ese fabuloso programa que se llamaba Miércoles Ciudadano y la gente podía ir a hablar con su alcalde. Digo esto porque al tener la conexión más inmediata con los ciudadanos, obviamente el planteamiento de necesidades es grandísimo, ¿no? De todo, del árbol caído, el alto caído, la luz apagada, el bache, la pavimentación, la inseguridad, todo te pide la gente que tiene necesidad de que le atiendas y le resuelvas esa circunstancia. Digo esto porque es muy complejo gobernar un ayuntamiento, pero cuando lo haces con responsabilidad, con transparencia y sobre todo con decencia, el dinero alcanza, ¿eh? El dinero alcanza sin lugar a dudas. Y yo creo que hoy por hoy los gobiernos municipales deben estar concentrados en eso, y lo digo por todos los ayuntamientos de Baja California. Hoy por hoy, Dianet, hace falta muchas cosas por hacer en Mexicali, pero también hay un motivo y una razón, ¿eh? Ya no están los programas federales que teníamos. Cuando yo era alcalde, recibíamos programas federales, dinero etiquetado para el tema de seguridad, con el cual comprábamos las patrullas, uniformes, armamento para los policías que teníamos que acreditar. Teníamos el Fondo Frontera, el FAIS, el Fondo Minero y demás, con el cual pavimentábamos y demás. Cerca del 30% del presupuesto que teníamos en Mexicali eran de fondos federales. Llegó este gobierno y se los quitó. ¿Y sabes qué alcalde levantó la voz? Ni uno. ¿Sabes qué gobernador ha levantado la voz para decirle, hey, diputados? Y no es culpa del presidente. Bueno, es de los diputados porque no se atreven a decirle, presidente, espéreme, le va a pegar en la torre a los ayuntamientos de México si usted le quita estos fondos, porque de ahí se pagaba. Ahorita los alcaldes, lo tengo que decir, son unos pagadores de lujo, porque las participaciones se va prácticamente todo en la nómina. Son pagadores de lujo simplemente, porque ahí se va gran parte del presupuesto, porque los fondos federales se les quita a los ayuntamientos, se les quita a los estados, se concentra todo el dinero por la federación, eso que aprobaron los actuales diputados federales levantando la mano sin más ni más, para poder hacer esas obras faraónicas de trenes o de refinerías que no refinan ni un solo barril al día de hoy, aeropuertos y demás. La venida del presidente, ¿qué te pareció? Pues no sé a qué vino realmente, no vino y anunció una obra de no sé cuántos millones y millones de dólares y ya se va dentro de 6, 7 meses, pues evidentemente que esas obras no se van a concretar con el presidente. Creo que más bien es un viaje electorero en ese sentido. Sé que anda en varios estados del país y es un síntoma de cómo anda la campaña federal de Morena, porque si no requerían que el presidente anduviera de gira para empujar, pues el presidente no se anduviera moviendo si tuvieran 20 puntos de diferencia como dicen las encuestas. A mí me dicen, oye, ¿cómo ves las encuestas si 20, 9? No. Para mí la mejor encuesta es todas las mañanas que pasa la mañanera. Para mí esa es la mejor encuesta. Ver cómo el presidente se enoja, se molesta, ya habló de un posible fraude electoral que se puede perpetrar y demás. Para mí esas son las mejores encuestas
de que las cosas están cerradas. Y la votación, hoy por hoy las preferencias están cerradas las encuestas. Bueno, ellos publican esta gran diferencia, ¿no? Sí. Se enfrentan a una elección de Estado, la oposición, donde está complicado el panorama. Sin duda, no, sencillo no es, claro que no, sencillo no es, pero hoy por hoy el país está partido en dos, ¿eh? El país está partido en dos, todas las encuestas dicen que están aprobando al presidente el 53, 54%, con lo cual hay un 47, 48 que no lo aprueba, ¿eh? No hay que olvidarnos que hace 6 años, 31 millones aproximadamente votaron por López Obrador y 24 millones votaron por la oposición. Nomás que hace 6 años en la boleta había López Obrador candidato, Mitt candidato del PRI, Anaya candidato del PAN, Cuadri candidato creo que del Verde, el Bronco candidato independiente, 5 o 6 opciones. En esta ocasión, solo hay 2 opciones, hombre. Solo hay 2 opciones reales. MC no cuenta. No, pues es una caricatura eso. No, digo, hay que ser serios. Solamente hay 2 opciones. En la mesa de billar nada más hay 2 buchacas. Y eso lo sabe el gobierno. Ya desde ahí las cosas cambian, el panorama cambia, porque el voto opositor se te junta hacia una candidata que va a ser Xóchitl Gálvez sin duda alguna. Luego entonces aquí hay 24 millones de un voto duro. Y digo duro porque hay gente que sale a votar normalmente. Y hace 6 años no optó por López Obrador sin saber el tipo de gobierno que iba a ser. Ahora que han pasado 6 años, dijera Cantinflas, cuanti más, estos 24 millones que sí salen a votar nuevamente, que ya vivieron y vieron que era cierto, que era un peligro para México. Aquí hay 24 millones de votos duros. De los 31 millones que él obtuvo, todas las encuestas que son serias de empresas Mitofsky y demás, todas coinciden, ¿eh? Hay un 15 a 20% de decepción de haber votado por Morena. No es lo que pensé. Yo estaba cansado del PAN y del PRI y le di un voto de confianza. Yo tengo muchos amigos profesionistas que me dijeron, yo sí voté por él, pero hoy estoy arrepentido. No es. ¿Por qué? Porque prometió que iba a acabar la corrupción, que iba a barrerse de la corrupción, de cómo decía, de las escaleras de arriba para abajo, ¿verdad? Yo no sé si las barre con los sobres amarillos, pero los está la corrupción. Prometió que el ejército iba a regresar al cuartel y no cumplió. Prometió que el PIB iba a ser el 7% anual y no cumplió. Prometió respetar las instituciones y no lo cumplió. Y lo prometió de la manera más solemne cuando dijo, prometo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y lo primero que ha hecho es violar la Constitución política del país. Y esto preocupa mucho cuando alguien dice que está por encima su moralidad de la ley. Ahí hay un peligro para México, sin lugar a dudas. Y yo sí creo, pues, en ese sentido, que hay un voto de decepción, no sé, si un 10, 15%, 20%, si fuera un 10, 15% de 31 millones, quítale ya 3, 4 millones de votos, de gente que sí vota normalmente. Uh-huh. Si esos 3, 4 millones, su otra opción es regresar a apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez, estos 24 se vuelven 27 y aquellos 30 se vuelven 28, ¿eh? Está cerrada la elección. Pero voy más. Esos 55 millones entre lo que sacó el López Obrador y la oposición, que suma de un padrón de 100 millones de votantes, 98, 100 millones de votantes. Esto es, hace 6 años hubo una abstención de cerca de 35, 38 millones de mexicanos que no votaron ni por López Obrador. Si ese abstencionismo en un 10, 15%, hoy sí sale a votar. Hoy dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí voy a votar. No, ¿sabes qué? Mi voto sí cuenta. Y claro que cuenta. Y ese voto no es en favor del gobierno. La elección, Janet, está cerrada, ¿eh? Y eso lo sabe el gobierno, hombre. Eso lo sabe el gobierno. Si trajeran 20 votos de diferencia, ¿para qué quieres apretar al INE? Pues al contrario, lo chiqueas. Pues nada más te va a validar, tu triunfo te lo va a validar. Pero no, tengo dudas, pues hay que apretar al árbitro, hay que apretar al Poder Judicial y al Tribunal Electoral por si se judicializa la elección, tener también ahí quien te esté resolviendo la elección a tu favor. Esos signos son inequívocos de que la elección está hoy cerrada. ¿Cómo van a convencer al sector que no participa, al que no sabe, ¿no? al que se abstiene o al que todavía no está decidido sí. por quién votar? Yo creo que hay maneras muy concretas de poder convencer a todo ese electorado que se abstuvo. Primero, la pregunta es muy sencilla, hombre. ¿Cómo estamos hoy, hombre? ¿Cómo estamos en seguridad? Punto. Hoy los padres de familia, sale el hijo en las noches a divertirse y demás. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Avísame, mándame la ubicación. ¿A qué horas vienes?
Los padres están angustiados, hombre. Y esa angustia tiene que ver con el clima de inseguridad que se vive. Yo creo que nadie quiere vivir con ese miedo. Con el miedo, como usted te decía, si va a haber o no va a haber mañana medicinas, por ejemplo, cuando vaya a la cita médica. Con el miedo si me va a alcanzar o no, porque también está viendo una escalada de precios y de inflación que la gente está resintiendo. Entonces, la pregunta a la gente que no ha votado en la última elección para el presidente es preguntarles, ¿estamos mejor? ¿Estamos realmente hoy mejor que hace 6 años o hace 12 años? Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que mucha gente hoy va a decir, esta vez sí voy a ir a votar. Esta vez sí quiero un mejor gobierno. Esta vez yo quiero ya que haya seguridad. Mucha gente me lo dice. Eso de abrazos, no balazos, no sirvió. No funcionó. Es una caricatura decir que con abrazos vas a detener la criminalidad que estamos viendo que acontece en todo el país. Muy bien. Bueno, y por último, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada, tú has experimentado tanto el triunfo como la derrota. ¿Qué enseñanza te han dejado ambos? Que solo ambos, tanto el triunfo como la derrota, me han dejado una enseñanza fabulosa. Solo está derrotado quien deja de luchar. Solo está derrotado quien deja de luchar. En política nadie pierde y nadie gana porque no son cuestiones de orden personal. Cuando entiendes que en política tienes que, en todo caso, levantar la mano cuando sientes una convicción de que algo puedes hacer por tu país. Y eso fue lo que yo hice. Yo estaba en la relativa comodidad de mi despacho, después de ser alcalde, 4 años, 5 que dejé de hacerlo, pero hoy siento esta necesidad de Anet de aportarle algo a mi país. Y si puedo hacer este esfuerzo, porque ese es un esfuerzo, es un desgaste personal, físico, financiero, de todo aspecto, de más familiar y demás, pero vale la pena. Vale la pena porque es por dejarle un mejor país a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Vale la pena porque la patria simplemente lo demanda. Y hoy México requiere de los contrapesos y requiere de que aquellas personas que hoy podamos hacer este esfuerzo estemos listos para hacerlo. Entonces, ganar o perder en política es realmente intrascendental. Los cargos públicos son pasajeros, hombre. Yo desde el día que tomé posesión como alcalde sabía que tenía 36 meses nada más para hacer un trabajo decente, un trabajo eficiente y poder salir a la calle con la frente en alto como lo hice desde el día siguiente en que terminé, o 36 meses para todo el resto de mi vida agachar la mirada, nunca más postularme un puesto porque no tuviera la calidad moral de poder ver a la gente de frente para hoy volver a pedirle su voto, para hoy poder volver a estrechar la mano de los mexicalenses y hoy de los bajacalifornianos y no tener nada de Anet, nada de qué avergonzarme. Eso es lo que realmente vale la pena cuando uno se mete en estas cosas. Yo pude haber optado por quedarme en mi despacho, me va muy bien, afortunadamente, económicamente. Construimos junto con mis socios una empresa de servicios exitosa, pero uno tiene que tomar decisiones en la vida importantes. Solo está derrotado quien deje de luchar. Mi padre siempre me dijo algo que me ha acompañado en mi vida, en mis decisiones. Y él me decía, hijo, la persona que hace lo que puede, quien hace lo que puede, hace lo que debe, independientemente del resultado que tengas. Si en ti estaba hacer un esfuerzo y lo intentaste, hiciste lo correcto. Malo que pudiendo hacer, te hagas loco. No, es otra palabra, pero te hagas loco. Y yo hoy creo que puedo hacer un esfuerzo. Lo estoy haciendo tu servidor, lo está haciendo mi familia, mis hijos, mi esposa, el equipo de campaña que me acompaña, mis socios que también pues, me cuidan el changarro mientras yo ando en esto. Y si podemos hacer ese esfuerzo, que sea por el bien de México. Ya los bajacalifornianos van a decidir el 2 de junio, que con eso también quisiera terminar, hacer una invitación a que el 2 de junio nadie deje ir a votar. Yo puedo casi afirmar que esta elección que vamos a tener es la más importante de México en los últimos 100 años, porque es la elección que va a fijar el rumbo de este país, hacia dónde queremos que vaya este país. No creo que haya elección más importante en los últimos 100 años que esta que estamos hoy teniendo. Por eso todos tenemos que ir a votar. Y lo digo sinceramente, ir a votar solamente no va a ser suficiente. Hay mucha gente que dice, no se preocupe, yo voy a ir a votar y le digo, no, espérame. Ir a votar tú nada más ya no va a ser suficiente. Hoy tenemos que ser promotores de ir a votar. Vayan a votar y llévate a 5 más. Amigos, familiares, compadres, vecinos, ve a votar y asegúrate que vayan 5 más. Si votamos, Anet, más del 50% del padrón en este país, México va a cambiar. Y va a cambiar con 2 premisas. Sin odio en todas las mañanas y sin violencia. Y cuando un país cambia sin odio y sin violencia, habremos dado un gran servicio
a esta patria. Y yo espero que los mexicanos salgamos con fuerza, con ánimo a votar. El 2 de junio, que nadie se quede en casa, hagamos una fiesta democrática y démosle a México esperanza presente. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Denise, gracias. Gracias por acompañarnos también en esta emisión. Nos vemos en la próxima. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Hasta pronto.